a los empresarios de Chicago a los que él respetaba, los 6 misteriosos. Yo creo que la contribución principal de Eliot Ness y los Intocables fue atentar lo más posible contra la fuente de ingresos principal de Al Capone. No secaron Chicago, no eliminaron totalmente la habilidad de Capone para producir alcohol o ganar dinero, pero dificultaron sus actividades, entorpecieron sus operaciones, pero al final todo eso fue secundario comparado con la acusación por la que le condenaron, la evasión de impuestos. Los 6 misteriosos, acordes con su deseo de mantener las identidades de sus miembros en secreto, habían permanecido fuera de la sala, pero estaban atentos a todo lo que ocurría dentro. En una entrevista publicada en un periódico después del juicio, Robert Randolph, el líder del grupo, dijo que él creía que la contribución de los 6 misteriosos había sido dejar que los criminales supieran que tenían un nuevo enemigo no político al que enfrentarse. El caso había terminado. El malo estaba entre rejas. ¿Pero le había dado el gobierno a Capone un juicio justo? ¿O había hecho lo que creía que tenía que hacer amparándose en que el fin justifica los medios? En realidad, este juicio era sobre el restablecimiento de la legitimidad del gobierno federal. En esa época, el gobierno federal había fracasado en su intento por resolver el problema de la depresión. La administración de Hoover no estaba solucionando los problemas de la gente sin empleo y también estaba fracasando en su intento porque se cumpliese la prohibición. Por tanto, el juicio de Al Capone le dio a Hoover la oportunidad de restablecer la confianza en el gobierno federal. Incluso hoy, el gobierno centra su atención en determinada gente. Yo creo que es normal que la unidad de inteligencia, para ayudar al presidente de Estados Unidos, centrase su atención en alguien como Al Capone. Es decir, en un asesino. Después de su condena en 1931, Al Capone fue enviado a la cárcel de Atlanta y luego a Alcatraz para cumplir sus 11 años de condena. Un día en 1939 empezó a estar confuso. No podía hablar. Le diagnosticaron neurosífilis, una enfermedad que había contraído de joven. En 1939, incluso el gobierno federal reconoció que ya no constituía una amenaza para nadie. En realidad lo dejaron salir antes porque sabían que ya no iba a volver a Chicago a ponerse al mando de lo que ahora era una banda liderada por Frank Nitti. Nitti se quedó con todo lo que Capone había construido y después de la prohibición consolidó esta organización. Entonces Capone no suponía en absoluto un peligro público. Su mujer y su único hijo, Sonny, lo llevaron a su mansión de Florida, donde murió de un ataque al corazón el 25 de enero de 1947. Tenía 48 años. Tras la condena de Capone, muchos norteamericanos contactaron con el IRS, ansiosos por pagar los impuestos que debía su delincuente. La cantidad recaudada fue superior al $1.000.000. En 1968, la ley del Sistema Federal para la Selección del Jurado estipuló que los miembros del jurado serían elegidos de listas de censo electoral para evitar sistemas como el de los miembros del jurado partidarios de la prohibición. La gente del crimen organizado aprendió mucho del juicio de Capone. Las lecciones que ellos aprendieron de todo esto fueron tratar de pasar desapercibidos, permanecer en la clandestinidad y no contarle a todo el mundo que eres un criminal y te dedicas a trapichear. Para los 6 misteriosos, lo que parecía algo muy claro empezaba a no serlo tanto. Los 6 misteriosos fueron pillados pinchando los teléfonos de Swanson, el abogado del Estado. Al final, cuando estas acusaciones fueron presentadas ante un gran jurado, no pasó nada. Sus días de grupo parapolicial habían terminado. El informador de Wilson, Eddie O'Hare, se convirtió en un respetable empresario. Pero 8 días antes de que Capone saliese de la cárcel, a O'Hare le dispararon. Frank Wilson cumplió la promesa que le había hecho. Se aseguró de que el hijo de O'Hare, Butch O'Hare, entrara en Annapolis. Su hijo se graduó en Annapolis.
Se convirtió en aviador naval y de hecho hizo un gran trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Derribó 5 aviones japoneses en una misión y al final murió en el Pacífico. Al cabo de un tiempo, al nuevo aeropuerto de Chicago le pusieron el nombre de O'Hare Field, en honor a Butcher O'Hare, el hijo de Eddie O'Hare. Frank Wilson, de la unidad de inteligencia del IRS, se convirtió en jefe del servicio secreto y fue el encargado del servicio de seguridad frente a ataques nucleares. Cuando el bebé Lindbergh fue secuestrado, Charles Lindbergh le pidió su ayuda. La unidad de inteligencia siguió investigando a otros mafiosos en Nueva York y consiguieron condenar a 250. A medida que pasaban los años, los nombres de aquellos que acabaron con Capone iban desapareciendo de la historia. Sin embargo, la historia de un despiadado pero carismático gángster y su archienemigo, el guapo agente del tesoro, ha ido evolucionando. Yo creo que nos hace gracia. Nunca nos tomamos como algo personal que Elliot Ness se llevase todo el mérito. En realidad nunca lo hicimos. La idea de que debajo de los elegantes trajes de un grupo de ricos empresarios y un puñado de agentes del IRS podría haber una especie de superhéroes, simplemente no era una historia lo bastante buena.